Una de las situaciones más estresantes que los inmigrantes nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana es cuando un policía nos detiene por una infracción de tránsito o por cualquier situación. Existen derechos que usted tiene durante este procedimiento y para conocer cuáles son nos acompaña Cristóbal Zaya de la firma Zaya & Gallagher para informarnos al respecto. Cristóbal, bienvenido nuevamente de Latinos al Día. Es un placer, gracias. ¿Tenemos derecho cuando nos para un policía? Es la pregunta clave de hoy. Sí, uno siempre tiene derechos. Es importante entender cómo actuar con una policía, pero con respeto y entender bien que sí tiene derechos. Cuando nos detiene un policía, por ejemplo, y no tenemos licencia de la Florida, pero tenemos la de nuestro país, ¿es válida en esta situación? Sí puede ser, depende del tiempo que vives acá, ¿verdad? Obviamente, si uno es un residente del estado, uno tiene que tener una licencia de conducir del estado, pero si yo tengo otra licencia de conducir de otro estado, otro país, yo voy a presentarlo. Obviamente hay mucha gente que visita, por ejemplo, de México, para venir a Disney World y están aquí por un poco de tiempo y alquilan carros y manejan. No hay problema tener otra licencia de otro estado, otro país, pero la ley dice que después de si es una residente de este estado, tiene que conseguir una licencia del estado. ¿En qué nos afecta en el récord policial el no tener una licencia de conducir del estado si el policía nos detiene y nos pregunta por la licencia? Siempre tiene que presentarlo si lo tiene, pero obviamente es un crimen, delito menor, si uno maneja sin una licencia. Esa razón es importante a presentar su licencia de su país o del otro estado. Y a veces la policía te van a dejar, a otros te pueden arrestar o darte un ticket, parece un ticket, pero es un orden de arresto y preséntate en el corte del condado, ¿verdad? Y los jueces y los abogados de ese condado se entienden en el proceso y problemas con gente sin documentos y todo eso, y saben manejar la cosa. No es un crimen grave, pero es importante si no llegas al corte, puede tener una orden de arresto. Es importante que llegue al corte. Vamos a esta pregunta que es muy interesante porque dice así: un policía puede pedirme mis documentos de inmigración cuando nos detienen, ya sea por una infracción de tránsito o por cualquier tipo de situación. Obviamente, yo creo, en mi opinión, no debe tener ese derecho, pero sí hay policías, sí piden, y depende en la ciudad, el condado, el estado y todo eso. Algunos lugares son más liberales, otros no. Pero obviamente, uno tiene que hablar con la policía con respeto, darte la información que tiene y decir, mira, puedo decir que, señor, no tengo que darte esa información, aquí es mi licencia de conducir, pero obviamente en la calle la policía, como si los mexicanos andan, ¿verdad? Está encargado. Pero cuando llega al corte las cosas cambian. Hay más supervisión y la ley está presente, ¿verdad? Si recibimos una multa, ¿qué es lo primero que debemos hacer entonces luego de recibir la dolorosa notificación? Una multa, pues depende. Otra vez, si está hablando de no tener una licencia de conducir, es un crimen. En general, no te pongan en el cárcel. Sí se puede hacer eso, pero es una multa y diferentes condados trabajan en diferentes formas. Depende del condado, depende de los jueces, depende en la situación, pero es importante si tiene un ticket pagar la cosa o lucharlo si quiere. Depende. Hablar con un abogado siempre es una buena idea. Entonces, ¿pueden arrestar a una persona por no tener su licencia al día? Sí se pueden arrestar. Si no tiene su licencia a conducir es un delito menor, se llama misdemeanor del segundo grado y tiene que seguir la información que te da. No te tiene que llevar al cárcel, no te te pueden dejar ir o te pueden decir, mira, a de fecha tiene que llegar al corte y si no llegas, recuerda, puede tener un orden de arresto. Ok, durante esta detención por no tener una licencia de conducir, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas? Pues como siempre uno tiene derechos de un abogado, eso es importante entender. Si uno no tiene dinero para un abogado, el corte tiene que apuntar un defensor público y el defensor público, si es por ejemplo, un arresto por no tener la licencia de conducir, cuando llega al corte va a tener intérpretes ahí, tiene el derecho de un abogado público que te ayuda y siempre mejor que entrar una declaración de no culpable y hablar con un abogado a determinar qué debe hacer o no hacer. El trabajo de abogado es darte el consejo y ayudarte.
un caso criminal, como manejar sin una licencia, tiene el derecho de un abogado y si no tiene el dinero, el corte te va a dar uno gratis. Cristóbal, tu recomendación final en referencia a este tema sobre las inquietudes de nuestros televidentes cuando los detiene un policía entonces. Respetar la policía, nunca va a ganar luchando a ellos. Muchas veces el idioma es un problema dentro de la policía de la persona y si te paran por un ticket, ir muy rápido, te piden que firme el ticket, fírmalo, ponga su poderosa. No está admitiendo que es culpable, fírmalo, a cooperar con la policía. Y la lucha no pasa con la policía, pasa en el corte. Esa es razón hablar con un abogado. Si no tiene la plata con un caso criminal como esto, es buscar el defensor público en el corte. Nunca lucha sola, nunca lucha con la policía. El tiempo de hacer sus argumentos de culpabilidad o no es en el corte, no con la policía en la calle. Gracias por tus apreciaciones. Placer. Era el abogado Cristóbal Zaya de la firma Zaya & Gallagher y cuando